Presentamos CN Plus al cierre. Hola amigas, amigos, muy buenas noches. Qué gusto que nos acompañen a esta hora en CN Plus al cierre, el espacio de análisis de entrevista, en el que hoy queremos tratar los derechos de la población LGBTI. Es por ello que está con nosotros Fernando Sancho. Él es especialista de información estratégica y generación de conocimiento del Consejo Nacional para la Igualdad de Género. Fernando, gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación y la oportunidad de estar aquí en CN Plus. Aquí en la información que tengo en mis manos señala que el 17 de mayo de 1990 la homosexualidad fue eliminada de la lista de enfermedades mentales por parte de la Asamblea General de la Organización Mundial de la Salud. ¿Qué ha ocurrido desde esa fecha hasta acá? Quiero iniciar este espacio mostrando un reportaje, Fernando, que nos puede también ilustrar un poco más sobre este asunto. Aquí está. Nos preguntamos si conoces. Algo que existe en cada rincón del planeta. Aceptado y celebrado en muchas partes del mundo. Pero ilegal en 76 países. Y en Ecuador fue un delito hasta 1997. Ocultado por temor a la vergüenza pública, a la prisión. A la tortura. Y en 7 países inclusive A la pena de muerte. Separa a las familias. Y sufren una violencia brutal día a día. Algo tan simple. hace que sean tratadas como personas de segunda clase. A donde quiera que vaya. Los chicos y chicas son expulsados de sus hogares. Y son acosados en sus centros educativos. En los trabajos son despedidos sin razón ni previo aviso. Algo que ha existido en todos los países a lo largo de la historia. Pero hay algunas personas que lo consideran anormal. ¿La respuesta? ¿La respuesta? Ser gay. Ser lesbiana. Bisexual. Transgénero. O intersexual. En todo el planeta, millones de personas sufren violencia solo por ser quienes son. Pese a que la homosexualidad dejó de ser considerada una enfermedad desde hace 23 años. En Ecuador, 6 de cada 10 personas sufren violencia en espacios públicos. Provoca que 6 de cada 10 personas sean rechazadas por sus familias. Every nation is obligated by international human rights law to protect all lesbian, gay, bisexual and transgender people from torture, discrimination and violence. The United Nations has one simple message to the millions of LGBT people around the world. Tú no estás solo. Tú no estás solo. Los derechos LGBTI son derechos humanos. Y juntos construiremos un mundo que siempre soñamos. Un mundo unido desde la diversidad. En el Ecuador, la discriminación de las personas LGBTI Es ilegal. es ilegal. La Constitución establece que todos y todas debemos respetar las diferencias. Las diferencias de género y la orientación e identidad sexual. La discriminación por estas razones está prohibida y puede ser sancionada como delitos de odio. Tú no estás sola. Tú no estás solo. Juntos construiremos un mundo para que seamos libres e iguales. Y con este reportaje queremos entrar al análisis de este tema y con una cifra en particular, Fernando. 6 de cada 10 personas en el país todavía sufren discriminación por estos motivos, a pesar de que ya se señala que es ilegal, incluso inconstitucional, rechazar o generar algún tipo de discriminación por esta situación. ¿Qué nos puede señalar? Sí, efectivamente, el estudio de condiciones de vida, de inclusión social y derechos humanos de la población LGBTI que realizamos conjuntamente con el Instituto Nacional de Estadística y Censos, el INEC, y el Consejo Nacional para la Igualdad de Género nos revelan estas cifras. Bueno, estas cifras no corresponden necesariamente a un problema nacional de toda la población LGBTI necesariamente, por cuanto esta población no puede ser cuantificada en números, ¿no? El total de la población que existe en el país, precisamente por los factores de discriminación. Entonces, lo que utilizamos fue un estudio a partir del contacto entre pares, es decir, personas de la misma población LGBTI
que contactaban a personas pares a través de un método que se llama bola de nieve. Esto nos permitió evidenciar la situación de discriminación que experimenta la población LGBTI en la actualidad en el país, a un grupo de 2.805 personas que fueron encuestadas. Y es decir, que precisamente por estos elementos de discriminación, mucha gente todavía trata de esconder su preferencia sexual ante la sociedad. Efectivamente, o sea, el factor de la discriminación que vive la población LGBTI no permite que todas las personas visibilicen abiertamente su orientación sexual, es decir, que lo puedan manifestar públicamente, sea en el ámbito de la familia o sea en el ámbito público, es aún difícil. Por esta razón, el estudio con el grupo de personas que fueron encuestadas revela que 6 de cada 10 personas de ese grupo que fue encuestada han vivido algún tipo de o experiencia de discriminación. Y claro, en otros ámbitos también como la familia principalmente, por ejemplo, el 70% de las personas que fueron entrevistadas han vivido algún tipo de experiencia de discriminación en el entorno familiar. Obviamente el factor de la discriminación hacia la población LGBTI tiene que ver con asuntos de patrones sociales y culturales machistas y homofóbicos que subsisten en nuestra sociedad, precisamente por el tema el rechazo a lo diferente, como muy bien veíamos en el video, pese a que la homosexualidad en el país fue despenalizada en el año 1997, ya son 17 años que han transcurrido, aún persisten este tipo de patrones y comportamientos violentos hacia la población LGBTI. Y todavía se dan patrones, como señalas, en el sentido de sacar a alguien del trabajo, por ejemplo, porque se detecta que es de la población LGBTI. ¿Todavía se da eso? Sí, efectivamente. El estudio de condiciones de vida que realizamos, también hay un dato referente a la discriminación en el ámbito laboral. Esa discriminación puede ir en distintas vías, es decir, desde el acoso que se puede dar en el trabajo hasta una discriminación mucho más violenta, que es el despido por descubrir la orientación sexual de una persona. Sin embargo, claro, esta discriminación directa que se puede dar en el ámbito laboral no necesariamente se la hace bajo el argumento de que se retira, de que es por esto, sino que efectivamente se buscan otros mecanismos, como por ejemplo tipos de hostigamiento laboral que pueden hacer que la persona efectivamente abandone su lugar de trabajo. Sin embargo, esta discriminación en el ámbito laboral es aún más fuerte hacia las personas transgéneros y transexuales, evidentemente por un factor que tiene que ver con la expresión pública de su identidad de género. Es decir, una persona transgénero o transexual que públicamente ha transgredido su identidad de género, es decir, una persona que biológicamente nació hombre, pero cuya identidad de género es femenina, para esa persona se le hace mucho más difícil y compleja la inclusión en el ámbito laboral, y ellas son las que experimentan mayor discriminación en este ámbito. Por eso es mucho más complicado para ellas insertarse en el campo laboral. Ahora se están tomando algunas políticas públicas que van encaminadas a proteger los derechos, pero claro, falta mucho por hacer. Hace unas semanas atrás el presidente de la República incluso habló de la posibilidad de que en la cédula de identidad se pueda cotejar el género que considere la persona propietaria de la cédula de identidad. ¿Sienten ustedes que esto es un logro, que esto permitirá que la sociedad vaya cambiando los patrones de conducta y acepte, digamos, cómo son las cosas en la vida? Bueno, nosotros como Consejo Nacional para la Igualdad de Género tenemos obviamente nuestra obligación como instancia del Estado en dar seguimiento al cumplimiento de la igualdad y la no discriminación ante la ley para las personas LGBTI. Y efectivamente el acuerdo presidencial respecto a cumplir los derechos de la población LGBTI, específicamente en este ámbito de el derecho civil de tener de la identidad. Es un derecho civil el que conste la identidad de género de la persona, pero sobre todo el documento de identidad lo que permitiría es que no exista actualmente una incongruencia que hay, porque la ley del registro civil efectivamente lo que mantiene es la categoría registral
del sexo de la persona en la cédula. Dice sexo hombre o mujer, y hay muchas personas transgéneros que tienen su nombre femenino, en este caso, o su nombre masculino, pero su sexo es contrario a lo que dice su nombre. Entonces, claro, hay una propuesta de reforma a la ley del registro civil que fue presentada hace aproximadamente ya 1 año y medio en la Asamblea, que hay el compromiso de volverla a revisar porque se la debatió, hubo un primer debate de este proyecto de ley. Sin embargo, es un pendiente todavía para poder lograr efectivamente que las personas transgéneros y transexuales tengan reconocido este derecho civil a la identidad de género en su cédula. Pero ¿cómo debería, un poco para ilustrar a las amigas y amigos televidentes, cómo debe aparecer en la cédula? En la cédula debería aparecer la congruencia directa entre el nombre y el género de la persona, que es lo que está dispuesto en la propuesta de reforma a la ley del registro civil. Por ejemplo, una persona transgénero que ha pasado de hombre a una identidad de género femenina, que ahora quiere ser reconocido como mujer. Por ejemplo, sus nombres son Diana Elizabeth Pérez Rodríguez, por ejemplo. Esa persona, además de constar su nombre femenino, debería constar, de acuerdo a lo que estaba establecido en la propuesta, con género femenino. Lo que existe actualmente es que una persona transgénero tiene Diana Elizabeth Pérez Rodríguez, sexo M, masculino. Claro. Es decir, o sea, el nombre sí le han cambiado, no así el género. Exactamente, porque esto es algo que está aprobado, está aprobado en el registro civil desde que se estipuló constitucionalmente el derecho a la identidad de género en la Constitución de la República en el 2008. Sin embargo, el tema es esta congruencia que tiene que haber, ¿no?, entre el nombre y el género. Esperemos realmente que este debate de esta propuesta de ley continúe dentro de la Asamblea Nacional, porque es definitivamente al legislativo quien le toca asumir ya directamente este debate y la aprobación de esta propuesta de reforma. Me gustaría seguir conversando contigo este tema, Fernando. Se nos acabó el tiempo, pero queda la invitación porque alrededor de los derechos de la población LGBTI hay muchísimo que hablar, así que queda pendiente otra invitación a este espacio. ¿Qué le parece? Muchísimas gracias y por supuesto estamos muy pendientes de continuar compartiendo todos los avances que se están generando desde el Estado en relación a los derechos de la población LGBTI. Gracias por haber estado con nosotros. Fernando Sancho, especialista de Información Estratégica y Generación del Conocimiento del Consejo Nacional para la Igualdad de Género. Estos temas del derecho de la población LGBTI en CNE Plus al cierre, que será ampliado en una próxima oportunidad. Nos vamos a la pausa, quédese con nosotros, ya regresamos.